en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. ¿Más? Hasta el 5, ¿no? Solamente hasta el 5. Ahora léanlo en la otra versión ustedes. En externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Muy bien. Voy a leerles una versión que conseguí. Dice: igualmente vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. ¿No? Esa es una versión. Ahora, hay otra versión. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados, ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esa es otra versión. Ahora, aquí vamos a ver algunas cosas, ¿cierto?, que debemos considerar, y es considerar una conducta casta y respetuosa, ¿cierto? También que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en el que está oculto en el corazón, en la incorruptibilidad del alma, que sea dulce y sereno, ¿cierto? Porque esto sí lo aprecia o es precioso delante de Dios. Esto es lo que habla el texto que acabamos de leer. Entonces vamos a mirar que la belleza que vale está en lo íntimo del corazón. Y en ese texto que acabamos de leer vamos a conseguir unas 3 cositas que son puntualizadas, que necesitamos tener para que nuestra hermosura sea la que realce en lo interno. Entonces, lo primero que yo miraba, leyendo las versiones que leímos, se necesita que en nuestro corazón haya sujeción. ¿Qué es sujeción? Sujetarse. El pastor da consejos, ¿cierto? XY consejos para cada cosa que pueda acontecer. Cuando da consejos, no los da porque Él los quiere dar, sino porque Dios pone en su corazón, en su vida, ¿cierto?, el dar consejo a la congregación para que nuestra vida marche bien, ¿sí? Y se puede levantar: uy, no, ¿qué tal yo ponerme a hacerle caso al pastor? ¿Qué tal? Si yo puedo, si yo soy, si yo. ¿Cierto? ¿Es que acaso es que él solamente puede pensar eso? No. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar en sujeción, ¿sí? A estar en sujeción. Claro, el asunto es poder tener la sabiduría, el entendimiento, para saber a qué estoy siendo sujeta, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra me dice que yo debo estar sujeta a mi esposo, ¿cierto? Él es mi cabeza, ¿sí? Él es el que es mi jefe, él es el que, por decir, organiza y está en la casa como jefe, como presidente,
¿cierto? Pero pasa lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay una cosa, ¿cómo le diría yo? En un peso mayor, porque a mí la Biblia me manda a obedecer, ¿sí? Pero, por ejemplo, si mi esposo es contrario a la palabra, ¿sí? Contrario a lo que Dios ordena y lo que Dios quiere, y me lleva por una parte, o me quiere llevar por una parte que no está, ¿cierto? Y que en ningún momento está sujeto a esto, ¿qué debo hacer yo? No obedecer. Coger la Biblia y decir, mira, aquí no dice. Entonces, a ver, si no es, a ver, la Biblia dice que yo debo estar sujeto, ¿cierto? Ok, debo estar sujeto. Y debo estar sujeta a mi esposo. Debo obedecerle. Pero, escúcheme, pero yo tengo que entender, ¿cierto? Y mirar que si mi esposo está en sujeción con Dios, ¿cierto? Si está en la conexión con Dios y no se sale de estos parámetros que hay acá bíblicamente, ¿qué debo hacer yo? Sujetarme, porque está bajo esta sujeción, bajo Dios. Pero si me lleva para lo contrario, si me quiere desviar, entonces ahí es donde yo tengo que pararme firme, porque yo debo resplandecer siempre, no con cosas diferentes a lo que indica la palabra, ¿cierto? Sino que yo debo siempre tener a Dios en mi corazón porque Él es mi dueño, Él es mi jefe. Y al no sujetarme a mi esposo no quiere decir que yo esté siendo desobediente, es que yo estoy siendo obediente a Dios, ¿sí? Tampoco es armarle el despelote, ¿cierto? Y armarle el berrinche porque no está haciendo, entonces, no, aquí no. O sea, todas las cosas tienen un orden, ¿sí? Todas las cosas tienen un orden. Porque yo no voy a gritar, yo no necesito desesperarme ni decir, bueno, ahora aquí me voy a poner yo la correa y el pantalón y yo voy a ser el que más. No. Simplemente, como mujer sabia, como mujer que Dios puso para que edificara su casa, entre a lo correcto. Si no hay esposos, están hijos, ¿cierto? Hay hijos. Entonces, el asunto es, ¿a qué me direcciono y a qué estoy apegada y a qué estoy sujeta? Porque yo debo decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué me conecta más a Dios y qué me desconecta a Dios? Entonces, yo debo saber elegir. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos lamentablemente tenemos nuestra propia opinión y esa siempre sale a florecer, esa siempre florece. Nunca permitimos que esté la opinión de Dios, sino es nuestra opinión. Leemos un texto, no, es que esto quiere decir, no, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello, es que, ¿cierto? Y se nos olvida toda la palabra, porque solo queremos escuchar lo que necesitamos, y lo que me sirve y lo que me conviene, pero no miramos todo como es para poder. Estamos hablando de la belleza interior, y cuando yo conozco todo y cuando yo ando en sujeción, yo ando con las mejores joyas, con la belleza que vale. Y la sujeción es una de las cosas que me hacen ser una mujer hermosa. Lo otro que vemos ahí es la conducta pura y respetuosa. La conducta, sobre todo, es súper importante. La conducta es súper importante y va pegada a la sujeción. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Dice el texto, ¿cómo es? Incorruptible, ¿cierto? Léame el texto porque es que tengo aquí el otro y entonces no... El
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Fue el 4. El 4 le toca. Bueno, voy a leer desde el 3 mejor. Sí, sí, vean. Sino en Vuestro- lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible El 2 hasta espíritu suave y tranquilo. No sé, el 2. el 2 así. Lea el 2. A ver. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ah, ya. Ok. Entonces, cuando hablamos de la conducta, hablas de nuestro comportamiento, ¿cierto? De lo que nosotros seamos y expresemos. Hay conductas erróneas y está la conducta que es la que uno debe seguir. ¿Cómo debe ser la conducta de una persona incorruptible? Casta Pura y deseosa. Sin mancha, ¿cierto? Sin mancha. ¿Sí? Sin ninguna cosa que pueda levantarse alguien a decir, no, pero esto es. Entonces ahí es donde uno habla sobre la autoridad. Si yo peleo, si me aíro fácilmente, ¿cierto? Y grito, yo no puedo decirle a otra persona, no grites, no pelees, no insultes, no. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, nuestra conducta debe ser como lo otro que encontraba, porque también es integral. Porque también, aparte de tener sujeción y una conducta pura y respetuosa, también está el espíritu suave y apacible, que nosotros tenemos que tener. Un arete, ¿cierto? La mejor cadena, la anilla o qué sé yo, no, ¿cierto? Y lo encontramos exactamente en Gálatas 5, del verso 22 hasta el 23. ¿Qué es lo que dice? Los frutos del Los frutos del Espíritu. Esas son las joyas que nosotros tenemos que comer. Lo que nos debe caracterizar para realmente ser las mujeres hermosas que hablan la palabra. Las mujeres sabias que hablan la palabra. Una mujer sabia tiene todas estas joyas, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿cierto? Todas estas cositas son las joyas. Esos deben ser nuestros zarcillos o aretes, como le quiera llamar. Eso deben ser nuestras cadenas, nuestras manillas, el reloj, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaban las que estaban? Tobilleras. Las tobilleras, todo eso. También son bellas. ¿Sí? No, claro. O sea, por eso les decía desde un principio. Claro. Está bien que se pongan todas esas cosas. Pero no Pero lo necesario es poder tener las joyas que valen, ¿cierto? Que son Que duran. internas. Que son internas porque esas son las que valen. Y al tener todo esto, ¿cierto? Y usted ponerse bien bonita en exterior, pues es más que hermosa, es súper hermosa. Una princesa. Exactamente. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos mucho en el exterior y que poco a poco podamos trabajar con todas las cosas que puedan afectar nuestra hermosura real, que es lo interno. Esa no se puede acabar, esa no se puede destruir y esa no se puede deshacer por cosas que pasan en nuestra vida y que hagan o que impidan que nosotras podamos seguir siendo bellas. Porque nuestra tranquilidad y nuestro amor siempre tiene que sobresalir, así como leíamos en uno de los que era en Job. Dice, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasan. Entonces, que nada puede hacer que yo pierda esa belleza interior. Por nada. Ni las cosas, ni las circunstancias que uno pueda estar viviendo, que uno pueda estar pasando, lo hagan perder la belleza que vale. Que es nuestra interior. Pongámonos en pie, vamos a orar y darle gracias a Dios.